Hola, en la entrevista de hoy tenemos de invitado al señor César Antonio Ayala Quiles. Él es socio de varias empresas aquí en Baja California, entre ellas está CD Metales. Y pues es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy, César. Gracias por estar en esta entrevista y pues compartirnos las experiencias que has tenido a través del tiempo, desde que fuiste empleado hasta llegar a ser emprendedor y dueño de negocios, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Gracias por darme este tiempo y con mucho gusto estamos aquí para compartirlo, ¿no? Ok. Bueno, ya me presentó en términos generales Jaime. Ya sabe mi nombre, soy de formación de contador público. Okay. Y básicamente toda mi carrera, mi vida profesional me he dedicado a algo relacionado al acero y a la construcción, ¿no? Principalmente relacionado con el acero. Gran parte de mi digamos, mi formación y práctica profesional fue trabajando para otras empresas que se dedicaban a lo mismo. Okay. Y a partir del 2009, ya una empresa donde ya es un emprendimiento propio de un socio, ya dirigiendo y siendo propietario socio de este negocio, ¿no? Okay. Soy originario de aquí de Baja California. He vivido casi toda mi vida aquí en Baja California, un poquito algo acá afuera en Sonora. Y básicamente, como comento, toda la vida ha sido dedicada a esta industria, ¿no? Ok. Oye, pues qué bueno que ya abriste ahí la parte para empezar a platicar sobre pues el origen, la decisión de ser empresario, emprender tu propio negocio, y nos pudieras platicar un poquito acerca de por qué decidiste hacer. ¿Por qué? Pues fíjate que yo creo que empresario. Puedo platicar mi caso. Yo creo que no es una regla y todos tenemos situaciones diferentes, desde líneas familiares, donde negocios familiares. No es mi caso. Más bien fue circunstancial. Después de mucho tiempo estar trabajando para un negocio, decidí dejarlo. Y bueno, fue una etapa en mi vida en que creí que los conocimientos adquiridos en ese negocio, no solo de la propia venta del acero, sino del manejo en sí, del negocio en general, pues era el momento de poder, o lo hacías en ese momento o quizás nunca lo hacías, ¿no? Okay. Un poco incierto, no un poco, incierto como muchos negocios, y más emprender de una forma a lo mejor no tan planeada, ¿no? Creo que yo coincido con lo que dicen de que si buscas el momento óptimo para hacerlo, quizás nunca sea, ¿no? Okay. Entonces, fue iniciar de cero, fue iniciar prácticamente comercializando productos de Estados Unidos en México hacia los distribuidores, okay, sin un almacén, sin una inversión real, porque no se contaba con un recurso. Los negocios de acero en general requieren de un capital que regularmente pues una persona que ha sido un empleado no lo tiene. Uh-huh. Entonces fue interesante, fue un camino difícil, pero creo que se dieron las cosas poco a poco, y fue como empezamos, ¿no? No fue una decisión muy planeada, te pudiera decir. Okay. Aunque ya se venía gestionando la idea, uh-huh, no había una estructura como tal en ese momento para decir en 6 meses, en un año yo quiero hacerlo así y de esta manera. O sea, en el 2000, ahorita dijiste que en el 2009 arrancaste como emprendedor, sí, con tu compañía. Y hoy en el 2026 todavía está esa compañía, ¿es la misma? Correcto. Ok. Y no hubo planeación, no hubo nada, fue como aventarse al mar sin salvavidas. ¿O exactamente, fue un salto de fe, como dice. Salto de fe, buena frase. Sí, como le comentan, a lo mejor sería tema de otro punto, ¿no? Ajá. Pero si lo hiciera de nuevo, pues no le iba a ser exactamente igual, definitivamente, ¿no? Pues claro que no, porque pues ya tiene la experiencia al menos de ciertas cosas. Ya cuando pasaron esas cosas, pues obviamente me imagino que fue todo un reto para ti en lo personal y para la familia, ¿no? Fue un reto muy, no solo, fue un reto muy fuerte porque conlleva un tema emocional. Aparte, justo en ese momento tuvimos otro tema de la pérdida de la mamá de mi esposa, que se juntó con, o sea, fue un momento
difícil. Muy difícil, ¿no? Afortunadamente, en mi caso, pues mi esposa también apoyaba, fue todo para adelante, tenía mis hijas chicas. Fue un proyecto de vida, de alguna manera decir, pues va por ahí y va por ahí, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas a tu esposa te ayudó al arranque, estuvo ahí metida no precisamente operando, pero sí en estar de acuerdo. Me ayudó mucho sin estar metida en el negocio. Okay. O sea, sí fue un apoyo. Sí, no, definitivamente. Entonces, ¿le platicarías o les dirías a las personas que nos van a estar viendo y nos van a estar escuchando, ahora que estamos ahí en el YouTube, que sí inviten a su pareja que les ayude con el negocio? O yo creo que depende de la circunstancia de cada quien. En mi caso, en el momento que yo inicié el negocio, mis hijas estaban pequeñas y se ocupaba en casa y con ellas, ¿no? Okay. Aparte había un proyecto ella las llevaba todos los días a la escuela de Estados Unidos, entonces era algo de tiempo completo. Cruzaba en la mañana, se quedaba allá. Okay. Y las esperaba y regresaba, salía a las 3 de la tarde y se regresaba. Entonces, pues era ella enfocada a una cuestión familiar de formación. Era un proyecto de vida familiar y a mí me tocaba la otra parte. Por eso no participaba quizás activamente como tal en el negocio, ¿no? Pero definitivamente para poder aventurarte a algo así necesitas tener muy firme tu tema familiar. Definitivamente. Oye, ¿y qué te empujó en el 2009? ¿Qué fue lo que te empujó? ¿Qué fue lo que te hizo dar el salto? Ahorita hablaba de que te aventaste al mar sin salvavidas. O sea, ¿cuál fue el empujón? Porque pues digo, ¿cuántos años tenías? Quizás pues fue en el 2009, hace 16 años, tengo 52 años. Pues, okay. Yo creo que una era, tenía que hacer algo. O sea, no tenía un trabajo, no tenía una fuente de ingresos. O sea, renunciaste a donde trabajabas. O sea, no te corrieron, dijiste, ya me voy. No, esto ya hasta aquí se termina. Terminó mi ciclo. Así es. Y de una. O sea, terminó mi ciclo. ¿Y el patrón qué te dijo? Porque, digo, o sea, si tú te fuiste, que el tema es, los patrones no dejan ir gente como tú, ¿verdad? Lo que pasa es que, digo, es como siempre yo he dicho en ese tema en específico, es muy difícil opinar desde mi punto porque yo soy un actor, ¿no? Sí. Entonces lo que yo puedo decir siempre con una contraparte. Simplemente yo desde siempre establecí que había ciertas cosas que no eran negociables. Okay. Y que cuando se cruzara una raya ya no iba a estar yo a gusto operando. No había un problema como tal. Entonces yo fui muy firme, sí, me dijeron, sabes que no lo aceptamos y todo, pero yo decidí ya. En su momento fue muy difícil, muy incierto. Después digo, qué bueno que pasó, ¿no? Ojalá hubiera pasado antes. Bueno, es que también tenías que estar preparado con todo lo que habías aprendido, ¿no? Claro. Entonces, fue una decisión propia para buscar una mejora en tu vida profesional y personal. Pues fíjate que sí, una decisión propia en ese momento fue, duré tiempo entregando los negocios y todo, no fue que al siguiente día me iba. Pero en ese momento no tenía armado nada. Okay. Estaba la idea, ya se había platicado incluso con socios la idea de poder hacer algo, pero en ese momento no estaba estructurado, no estaba, o sea, por eso me refiero que un salto de fe, decir, pues, algo tengo que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que parte a veces de lo que nos impide a lo mejor hacer algo de ese tipo, pues la incertidumbre y el miedo, ¿no? Y los compromisos que puedas tener como ya estás casado con hijos. Con hijos. Entonces, pues... Con hijas. Con hijas en este caso. Sí. Se me acuerdo ahorita, digo, no. Tenía la edad, tenía todo para hacerlo y bueno, así fue. Okay. Entonces, vamos a decir que empezaste en el 2010. En el 2008 estuvo la crisis, la crisis mundial, todo lo que pasó con las casas en Estados Unidos. Sí, con la crisis hipotecaria. Los subprime. Pero, ¿qué fue lo más difícil para ti el primer año? O sea, si pudieras compartir para que las personas que nos están viendo... Mira, yo creo que
O sea, te voy a decir que ¿por qué no fue tan difícil para mí por el tema económico? Siempre, ya por cuestión de disciplina, he vivido bajo de mis medios. ok. Entonces, para cuando yo salgo, pues no tengo un compromiso fuerte de deuda ni nada en lo personal. Y había un ahorro que yo a lo mejor había podido vivir un año, una cosa así. No había esa presión de que mañana tuviera que tener, porque mi gasto estaba muy controlado, y más en esas circunstancias que ahorita estaba haciendo un plan austero, ¿no? Yo creo que lo más difícil es el tema emocional. Entender que ya no tienes alguien arriba a quien preguntarle en cuestión de tu patrón, alguien a quien te guía, alguien que es tu responsabilidad, y creo que no todos estamos preparados para ocupamos a alguien que nos diga qué hacer. Entonces en ese momento pues sales al mundo ahora tú eres el que dices que hay que hacer, ¿no? Y claro. Y todo es tu responsabilidad, y lo bueno, lo malo. Yo creo que lo más difícil al principio es adaptarte a eso, aunque no había mucho tiempo para pensar. Pero creo que en general, cuando no eres de una familia donde tu padre es emprendedor, donde pues sigues una línea de negocio, donde hay un tiempo muy largo donde te van a preparar por una sucesión, ese es el principal tema. Más que económico, es emocional. Ok. Eso sería la parte personal. Oye, y en la parte del negocio, por ejemplo, ¿con qué batallaste más el primer año? Digo, ahorita escuché que vendías cosas material de Estados Unidos para México. Mira, eran otras circunstancias, principalmente temas de competencia o de precios de materiales y de ¿qué será? Inventario. Regulaciones de importación, de comercio exterior. Realmente yo creo que el primer reto que tienes que superar y tienes que entender, y yo creo que es algo que tienes que meterte en tu mente y que les pasa a muchos, es que cuando tienen un puesto directivo en una empresa que ofrece algo a sus clientes que es muy interesante, pues luego se creen o se sienten que lo hacen por ellos, ¿no? Entonces el día que dejan de esa empresa y llegan como persona ya no representando la empresa, pues sufren una decepción porque se dan cuenta que pues, no eran tan importantes, era lo que representaban y lo que podían dar. Sí. Y porque tú podías apoyar con precio, tú podías apoyar cuando representas una empresa. Entonces, cuando ya no lo eres, pues quizás el primer cosa que tienes que superar es que no te van a tratar igual, ¿no? Ah, no, ya no traes, traes ese respaldo. Ya no traes la medalla. Tú. Sí, claro. Entonces, pues es formarse poco a poco, el lograr que a quien tú vas, y antes eran tus colegas de otros negocios, pues sí. Ahora, ¿cómo lo convences de que ahora te consuma a ti cuando tú eres más chico? Afortunadamente, los productos que comercializamos eran productos que en México se batallaba para conseguir. Básicamente le vendíamos a distribuidores. Okay. Y aún así no fue fácil, pero a final de cuentas, cualquier negocio pues debe estar basado en una necesidad de algo, de alguien. Sí. Y existía la necesidad, pues fue acomodarnos a poco a poco, sin una infraestructura realmente, con una oficina, lo que hacía fácil porque no había un costo muy alto. Entonces, así fue como se inició. Cambiaron sobre todo las circunstancias de importación y de materiales, y bueno, se operó de otra manera. ¿Hubo algún momento donde pensaste hasta aquí y qué te hizo seguir? Fíjate que no que yo recuerde. Ok. Yo creo que nunca, quizás, mira, incluso otra leía o escuchaba en algún podcast que a la gente, cuando tiene muchas opciones de cualquier cosa, a la hora que vas a comprar un carro, a la hora que vas a comprar, el que tengas muchas opciones incluso te genera estrés. Ok. En el caso cuando no hay muchas opciones, creo que ayuda a no pensar mucho, en estar totalmente enfocado a lo que quieres hacer. Cuando tienes el salvavidas a un lado muy fácil, es más fácil que digas, no, pues siempre no, Podría resumir que entre más opciones, más difícil decidir. Menos opciones. Así es. Y no solo eso, sino que cuando no hay muchas opciones, pues quizás te ayudan a no salirte del carril, ¿no? Porque no te vuelven a meter, pues sí, no, y aparte, pues no, yo no veo por los dos lados hay hoyo, entonces para adelante. Hay que seguirle para adelante. No pasó. ¿No pasó? Ok. Oye, vamos a entrar al tema de las claves del éxito como dueño. O sea, es otro pedazo otro segmento de la entrevista. Y si tuvieras que resumir tu éxito en 5 claves como dueño, ¿cuáles serían? O sea, 5
los más importantes. Bueno, yo te diría que habría que ver qué es éxito para cada quien, ¿no? Okay. Pero en el caso del negocio específicamente, sí, del negocio, que requieren como dueño, pues yo creo que fácil es disciplina. Ok, disciplina número 1. Valor. Valor. ¿Y ahí te refieres valor o valores? Valor. Valor. Bueno, saber manejar el miedo, porque existe. Okay. La resiliencia. Resiliencia. Pudiera ser también la improvisación y la adaptación al cambio. Ok, improvisación, adaptación al cambio. Y pues ya salieron los 5, ¿no? Correcto. Y ahora, para profundizar con el tema, ahora vamos a hablar del negocio. Por ejemplo, ahorita hablaste de la disciplina y es algo que todo dueño, todo socio debe de tener como parte de sus pilares del negocio, ¿no? La disciplina en tus negocios te ha mejorado el rendimiento sobre la inversión que tienes, o qué nos puedas platicar esa parte. Lo que pasa, yo creo que en el tema de la disciplina es algo indispensable. Cuando yo me refiero a disciplina es a tener una constancia en lo que tú tienes que hacer por el negocio, en cosas tan simples como, por ejemplo, saber que tú no puedes tocar un dinero que es del negocio y no es tuyo, aunque tú seas un socio, ¿no? Y cosas de ese tipo. O sea, disciplina en cuanto a lo mejor va de la mano con ser profesional. En disciplina en cuestión de trabajo, digo, lo único no hago es no checar tarjeta. Todos los días, de alguna manera, estamos al pendiente del negocio. Y esa serie de factores, ¿no? Donde hagas lo que tienes que hacer sin que alguien te obligue a hacerlo. Okay. Por el negocio. Entonces, esta es disciplina más hábito. Más hábito, ¿sí? Que va de la mano, sí. Ok, entonces, por ejemplo, en tu caso, nomás, si me puedes mencionar 1 o 2 hábitos o muestras de disciplina en el negocio tuyo. Digo, ahorita hablaste del tema del dinero, pero hablemos a lo mejor de otra cosa que tu equipo pudiera estar viendo en ti o que lo identifique, bueno, ¿no? Yo creo que también es conforme tú vas conociendo tu negocio, aunque no sea meramente un auditor del negocio como tal, sí tener la disciplina de estar palpando lo que está pasando e intervenir eventualmente en operaciones o en actividades donde normalmente tú no las ejecutas. Okay. Y eso transmite de alguna manera a tu propia gente que estás en la jugada, que conoce lo que está pasando, y muchas veces ayuda a pues que la gente, que tus trabajadores sepan que tú estás presente, que tú estás ahí, ¿no? O sea, que no eres un dueño ya como no. Arriba en el trono. No. Ojalá, pero no. Entonces sí como dueño sí participas, claro, o sí operas, sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué aprendiste tarde que te hubiera ahorrado dinero? ¿Alguna cosa que te acuerdes? Mira, te voy a decir algo que a lo mejor si lo escuchan algunos de mis prestadores de servicio no les va a gustar mucho. Ok. Pero aprendí a ser muy precavido con mis asesores fiscales, legales, y que uno, aunque no debiera, tiene que estarse ilustrando en cuanto a México, el sistema jurídico es muy cambiante y hemos tenido malas experiencias de situaciones donde ni siquiera el experto que en teoría nos asesora tiene conocimiento y nos afecta. Pero ahí pudiera ser que la persona que tienes no es la adecuada. Digo, sin conocer a tus proveedores. Fíjate que yo lo pensé así. Fue un caso específico de comercio exterior, el cual no tuvo conocimiento mi agente anual, no tenía conocimiento mi asesor fiscal, y el 90% de las personas que yo consulté relacionadas con esa área no lo sabían. Quizás sí era una disposición fiscal que iba en contra de los principios de la ley constitucional, pero existía y nos afectó. Eso me hubiera gustado un poquito saberlo antes, no tener mal hecho, ¿no? Porque debería tener plena confianza, pero no. La situación actual jurídica del país que nos gobierna no da para tener certeza tanto. Ok, entonces eso si lo hubieran sabido te hubiera ahorrado un
una cantidad interesante de dinero, no voy a preguntar la cantidad, ¿verdad? Y de desvelos y de broncas y de preocupaciones. Pues me imagino que sí. Así. Digo, al final, yo para mí alguien que es empresario en México es como un héroe, ¿verdad? No es como, es un héroe. Porque, o sea, tienes a muchas personas a las que le rindes cuentas y ninguno de esos que le rindes cuentas participa contigo en todo lo que pasa todos los días, ¿verdad? Así es. Bueno, ahora, para suavizar el tema, ¿cuál ha sido tu mejor decisión comercial como éxito de ser dueño? Yo creo que ha sido circunstancial y ha sido especializarte en ciertas líneas que no... En el tema del acero específicamente, a través del tiempo se ha venido... Muchos de los productos que anteriormente representaban una buena aportación de margen de utilidad del negocio, se han venido convirtiendo en un commodity. Sí. Se compra por precio. Entonces, nosotros apostar por algo que, claro, que tenemos la experiencia de ciertas transformaciones, un valor agregado, es lo que nos ha podido sacar adelante. Yo creo que esa ha sido la mejor decisión. O sea, el producto por sí solo no da para pagar los costos operativos. Así es, no para que sea un negocio rentable como tal. Ahorita. Si me hablas hace 15 años, probablemente era otra cosa. Sí, todo ha cambiado y sigue cambiando, ¿no? Exactamente. El precio del acero ha venido en la baja. Sí, desde hace, así es. No sé, 2 años para acá, ¿no? O 3, ¿no? La verdad es que... Principalmente 2 años para acá. 2 años para acá. Y eso pues obviamente trae un golpe porque pues tú no controlas ese precio, ¿no? No, y lo peor de eso es que quizás vendan las mismas unidades, pero mucho menor ingreso y mucha menor utilidad. Claro. Y los costos del negocio han venido aumentando por sueldos, por combustible, por todo. Entonces ha venido estresando mucho los resultados de los negocios. Claro. Y ahí es donde, como parte de lo que te preguntaba en la parte comercial, han decidido agregarle valor a esos productos para poder... Enfocar, o sea, siempre los manejamos, pero quizás enfocarnos más a esos productos para poder buscar tener un mejor margen promedio en general. Ok. Oye, ¿y qué decisión operativa? Porque pues ya nos platicaste que estás censando la operación y la parte comercial. ¿Qué decisión operativa te dio más control en tu negocio? ¿El inventario, los tiempos de entrega, la calidad? No sé. Yo creo que en temas de calidad, pues siempre hemos manejado productos de primera. No ha sido tanto un tema. Aunque aquí en la región fronteriza competimos con una importación de productos que no son primera, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado. Yo creo que más que nada ha sido la cuestión de los inventarios. Desafortunadamente México es un país donde no hay muchos jugadores de ciertos productos, entonces ha sido asegurar precisamente ese tipo de productos que no dan mayor valor agregado, asegurar el suministro, con opciones incluso de importación. Oye, fíjate, algo que me llama mucho la atención en lo que he conocido y en lo que me ha tocado vivir por la parte del acero. Veo que las empresas como las tuyas batallan o no traen el chip de, por ejemplo, de insertarse con la maquiladora, y si lo traen a veces no sé si sea por esto mismo que dices de los inventarios o existe alguna otra razón por la cual no participarías, porque por ejemplo las maquiladoras dicen, oye, yo tengo lo que es para mantenimiento y ahí me queda claro que eso sí lo puedes surtir, pero tengo para producción y ahí sí ya no puedes, o está más difícil entrar, ¿no? Yo creo que son por varias razones. Mira, tú como negocio tienes unas capacidades en todos los sentidos y una de ellas es la capacidad de financiar, ¿no? Regularmente la maquiladora te pide tiempo, maneja volúmenes fuertes y te pide un tiempo para maquila. Otro factor es que el producto que usa la maquila regularmente es de exportación. Okay. Entonces ellos tienen la restricción de usar materiales de origen nacional. Muchas veces tienen sus proveedores incluso americanos que les surten producto para poder llegar, especialmente ahorita que le pusieron
una tasa del 50%, ¿no? A ver, ¿cómo estuvo eso? 50% Al acero mexicano para Estados Unidos. O sea, no puede, pues no compite, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es buscar, o sea, yo no le puedo vender un acero mexicano a una maquila porque ese acero pagaría el 50%. Lo que han hecho ellos es hacer algunos convenios, por ejemplo, con molinos americanos, de mandarlo y regresarlo, y se han ahorrado un dinero. Sí y eso no existía antes. Sí existía, pero había más oportunidad, a lo mejor a nivel molino mexicano, surtirlo. De hecho, es uno de los problemas que tiene ahorita varios negocios grandes de acero que estaban exportando o estaban surtiendo a maquila, que no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la maquila, el producto que recibe de aquí del negocio en México, quererlo exportar, porque no quererlo exportar, lo tiene que exportar porque para allá su producto final, pues lleva un gravamen de más del 50%. Lo cual lo hace, pues, necesitaría estar muy caro en Estados Unidos para poder compensar ese margen de diferencia de costo. Regresamos al tema de la certeza jurídica y el cambio en las reglas del juego, ¿va? Correcto. Esa parte... Eso no ha ayudado a operar, a desarrollar a la inversión. Pero déjame te hago otra pregunta porque pues, ya abrimos esa conversación. Hace 5 años o 6 años, ¿eso también pasaba o estaba, o sea, tú como empresario podías planear a lo mejor a 1 año, 2 años, 3 años? Yo pienso que, sin meterme en cuestiones políticas, desde el cambio de partido desde el sexenio anterior, ya hubo una desconexión del modelo político con el empresario. Okay. Entonces, desde ahí ya creo que las políticas económicas, las políticas de recaudación no están alineadas, ese es mi criterio, para promover la inversión y darle una certeza al contribuyente, decir, oye, tú cumples las reglas y tú vas a estar bien. Sí. No es así. Y otra es que básicamente las reglas no van a ser cambiadas constantemente. Te voy a dar un ejemplo, que creo que es un ejemplo muy claro de la incertidumbre en cuanto a la legislación. Yo creo que también parte influyó el presidente que se tiene en Estados Unidos, que él, bajo su criterio, modificó incluso en contra, con facultades que ni siquiera tenía. Como poner aranceles, no es facultad del presidente en Estados Unidos, salvo en casos de emergencia nacional. México terminó haciendo algo parecido. Anteriormente México tenía un tratado, no sé si sigue existiendo, ¿no? Pero está operando. Si mal no recuerdo si era transpacífico, que era con los países de sureste asiático, entre ellos Vietnam. Se estaba importando material de Vietnam y el gobierno, y públicamente en una mañanera, este señor dijo, hemos detectado que algunos países o algunos molinos que están dentro de ese tratado no tienen las instalaciones para poder hacer el proceso que dice que hacen, y su material llega como si fuera, por ejemplo, de Vietnam o Malasia. Y viene de otro lado. China, el material es chino, ¿no? Y no dudo que estuviera pasando, ¿no? Con algunos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a mandar a cada uno de esos molinos un representante de México y va a palomear los que sí cumplan y los que no cumplan. ¿Vale? Pues simple y sencillamente yo creo que no fueron. Simplemente tacharon todos. Ok. Entonces no pagabas un arancel de importación porque había un tratado de libre comercio. Pero al quitarlo de la lista, hubo personas que traían material en camino y simplemente ya no se puede importar. O lo abandonas o lo regresas. O sea, de ese nivel de incertidumbre no es algo que a partir de cierta fecha ya no se pueda, no. Nada más de la noche a la mañana ya no existió, ya no opera. Y si tú tenías ya una compra, si tú tenías un material en camino, un material que le faltaba un día para llegar al puerto, ya no existía. Lo perdiste. Y lo mismo con los aranceles. Los publican un día y aplican al otro día. Ok. Entonces, ¿cómo planeas un negocio cuando no tienes certidumbre de los costos o incluso de que ese material vaya a poder llegar a tus almacenes? O sea, a ese nivel de incertidumbre se está operando. Estamos ahorita. Así es. Ok. Vamos a platicar ahora, César, de los puntos de dolor de la empresa, que son cosas internas, y luego nos vamos a pasar a las causas externas, ¿no? El primer punto tiene que ver
con el tema de finanzas y el tema del flujo. Sobre todo en una empresa como la que tú estás y ahorita que estamos platicando de los precios y de dolores internos típicos en la parte del flujo, ¿qué es con lo que más batallas? ¿Qué es voy a decir, el reto más grande en la parte del flujo? Lo que pasa es que una empresa como nosotros, comercial, va de la mano tu inventario, vaya tu ciclo de efectivo. Sí. Y muchas veces, en el caso nuestro, que importamos o que hacemos compras para transformar, quizá los ciclos aún se alargan más que un producto que solo lo compras, lo tienes de stock y lo vendes, ¿no? Okay. Porque hay un tiempo para... Y las compras también de productos que mandas fabricar, pues no es algo que sea de todos los días o de cada mes. Entonces, creo que lo que más afecta y a veces es difícil de controlar es que estamos en un negocio donde se ocupa, es mucha diversidad de productos, ocupas tener una inversión fuerte. Vaya, okay. no puedes operar regularmente con un mes de stock de venta, como lo pudiera hacer otro negocio. Entonces, eso te requiere una fuerte inversión en inventarios, y al momento que no hay una rotación de inventario adecuada, pues rápidamente lo vas a tener en el flujo, ¿no? Por otro lado, cuando hay esos cambios drásticos de precios también te afecta, ¿no? Porque tu promedio de costos a veces es más alto cuando va bajando, pues lo resientes por el margen de utilidad, por el costo de reposición es más bajo, y que recuperas más dinero. Y otra cosa clave que es muy difícil de prever y que vas aprendiendo con el tiempo es que siempre planteamos y tomamos decisiones basadas principalmente en lo que estamos viviendo. Okay. Entonces, quizás deberíamos tener un poquito más, o ser más conservadores con el flujo, porque siempre pensamos que los buenos tiempos van a durar. Entonces, cuando llegan los malos tiempos, a veces no tuviste las previsiones para decir, oye, que no me pegue tanto. Entonces, por ejemplo, veníamos de una época de pandemia donde, fuera de todo, fue una muy buena época para los que nos dedicamos a esto. Y se tomaron decisiones en todo el gremio muy importantes que pues ahora estamos sufriendo, ¿no? Inversiones pensando que esto iba a seguir así, cuando el mercado cae, cuando ahorita hay más capacidad productiva, más oferta y menos demanda. Y todo eso pega el flujo, a final de cuentas. O sea que fueron años muy buenos y nadie dijo, oye, esto se va a acabar. No, los buenos tiempos son malos para aconsejar, son malos consejeros. Son malos, los buenos tiempos son malos consejeros. Así es. Ok. Oye, ventas y margen, ¿qué es más difícil, vender o vender con margen? Porque, pues, digo, luego dicen que vender cualquiera vende, ¿verdad? Mira, yo creo que, salvo que el mercado no consuma un producto, vender no debe ser un factor tan difícil. Vender con margen, caemos a lo mismo, ¿no? Depende qué vendas. Sí. Obviamente tienes una competencia y desgraciadamente no solo el producto de nosotros, sino que lo que uno a veces no entiende, y más cuando tienes mucho tiempo, es que las formas, el mundo cambia, la forma de hacer negocios, antes no existía un Amazon, antes no existía tanta información que la gente pudiera tener acceso o incluso formas diferentes de compra. Quizás con nosotros es más tradicional, pero hay más competencia. Entonces cada vez los productos son más comparables en precio y han venido castigando mucho los márgenes. Definitivamente lo más difícil es vender con margen. Ok. Ahora, ahorita que estás hablando de esa parte, ¿cómo ves tú la parte de la innovación en el sector del acero? Porque, digo, yo veo todavía muchas empresas que siguen usando los mismos métodos de hace... Mira, yo creo que somos un gremio donde, ahora le llamamos, ¿no? Un área de oportunidad, ¿no? Para no decirle más feo, donde más, quizás donde menos innovación hemos hecho, y desde el mismo acero. En realidad no es un producto que ha evolucionado, si tú te vas, sí ha evolucionado algunas normas basadas en cosas que han pasado. Por ejemplo, las Torres hizo que revisar una de las normas del acero. Okay. Si no recuerdo, no sé si era 992 que se creó en base a eso. Pero en general es un producto vaya a ser el mismo de hace 10, de hace 20. No hemos evolucionado tanto ni en la forma de construir
ni en el producto como tal, en acero. Okay. Entonces se sigue comercializando. Es un producto muy físico, no es un producto que se pueda pedir por paquetería, ni mucho menos, o lo pueda surtir como tal. Entonces no es una justificación, pero yo siento que son factores que no han ayudado aquí, no vemos más. Yo creo que al contrario, la innovación por parte de los productores ha sido acercarse más a nuestros clientes, ¿no? Llegar más directo a los clientes que nosotros. Entonces no ha sido muy bueno tampoco. Más bien es una innovación en la forma de operar. Eso ha cambiado drásticamente. Fíjate que ahorita, por ejemplo, yo sí he visto algunas cosas distintas, por ejemplo, en las empresas donde ya participan gente más joven, sí veo cuando menos se ven destellos ahí de que están buscando innovar. Y digo, a lo mejor no podrán innovar en el producto, pero sí en la manera en que cómo lo comercializan y cómo perciben a la empresa donde trabajan. Porque ese también es un tema bien importante. Ahora todo es digital, todo está atrás de una pantalla, entonces, pues ¿dónde te encuentran? O sea, tú puedes tener tu punto de venta ahí donde lo tienes ahorita, pero pues si no estás físicamente presente ahí, pero no estás presente en donde todo el mundo está viendo. Entonces, yo sí veo que hay esa parte y hay algunas empresas que sí lo hacen, ¿sí? Y digo, lo ves en redes sociales, ves las marcas de los que sí están. Claro. Y ahí es donde te das cuenta como que los que van más atrás o los que son tradicionales, que no le quieren meter a esa parte. Y ahí es donde yo digo, pues sabes qué, a lo mejor la manera de comunicar tu valor agregado está también ahí. Porque si no lo haces, pues vas a pasar desapercibido. Claro, yo creo que es donde más, probablemente el área donde más oportunidad de innovación se puede tener. Sí, y ahí yo veo a las empresas como la tuya y como muchas más que no han volteado a ver esa parte. Siempre están ahorita hablabas de precio, hablabas de, ¿cómo se llama? Pues obviamente que vienen los grandes a competirte con tus clientes. Entonces, a lo mejor pudiera ser una parte de la solución en la innovación, ¿verdad? Claro, definitivamente. Y hablando de esa parte de innovación ahorita, pues el inventario, ahorita el inventario, yo el inventario le digo en el tema del acero, para mí el inventario es el monstruo silencioso, porque al principio platicabas que pues es muy costoso, o sea, no puedes tener de todo. Y cuesta un dineral, o sea, y pues todo se vende por unidad de medida, por kilo, por tonelada. Entonces, requieres dinero para estarle dando vueltas y luego aparte requieres un inventario bastante grande. Entonces, ¿en tu caso han tenido problemas con esa parte, con el inventario? Creo que todos difícilmente, aún los negocios que puedan tener un mejor sistema de rotación de inventario tienen problemas. Y lo tienen porque pasa algo. Digo, a lo mejor tú tienes experiencia también en el tema del acero, ¿no? Uh-huh. Nosotros movemos algunos productos que son muy comerciales, sí, que cualquier obra los va a usar. Un ejemplo, un acero refuerzo. Uh-huh. Acero refuerzo van a ser 5 o 6 medidas y párale de contar. Claro. Pero si nos vamos a algo que consume mucho material, que es, te voy a poner el ejemplo de las vigas. Uh-huh. Las vigas, para que tú tengas un stock decente, por la cantidad de medidas, te requiere una inversión muy grande. Y la rotación de ese producto va a depender, fíjate, del tipo de obras que estén haciendo. Uh-huh. Por ejemplo, hay un distribuidor muy grande en México que se especializa en medidas muy grandes, jumbos, por llamarlo de alguna manera. Yo platicando con uno de los dueños me decía, César, en este momento en México no hay una sola obra que esté utilizando esas medidas de viga. ¿Sí? Entonces, si, te voy a poner un ejemplo, Tijuana. Uh-huh. De las obras que hay en proceso, primero tienes que ver si son de concreto o son de acero. Uh-huh. Y dependiendo del tipo de estructura va a depender el tipo de viga que estén utilizando. Okay. Entonces tú puedes tener, literal, las personas que manejan stock grandes de viga, no creo que haya una que no te diga, yo tengo una amiga que tiene 1 año, 2 años que no se mueve. Ok. O sea, ahí sí se quedan dormidos los inventarios y pues se quedó el dinero. Y el problema de eso es que anteriormente a esa línea de productos tenía un margen muy atractivo. Uh-huh. Ya no. Entonces tienes un problema
porque tienes un inventario que tiene ciertos productos de baja rotación que cuando se vendan no se van a vender con un margen de utilidad que compense ese tiempo o ese tema financiero de tener parado un dinero. Ese siempre es un reto bueno con el tema del acero. Porque si no hay obra, no vendes un producto que tenga una constante de consumo. Salvo los muy básicos, los demás van a depender de lo que se esté haciendo, del tamaño y del tipo de construcción que se esté haciendo. O sea que ahorita, como está la situación, pudiéramos decir que debe haber bastante inventario. Definitivamente, sobre todo estructural grande. Sí, y ese es mucho dinero parado. Mucho dinero. Oye, y en el tema de la gente, la cultura y el liderazgo en tu empresa, o sea, sí, ahí en CD Metales, oye, ¿cómo está la gente? Fíjate que no, yo te puedo decir que nosotros hemos tratado de ser muy activos en el negocio. Siento que a nuestros gerentes les hemos tratado de darle un poquito de libertad en toma de decisiones. Okay. Nos ayuda en cierta forma. Creo que la ventaja de no ser grande, el ser muy grande tiene muchas ventajas y el ser chico tiene algunas ventajas. Entonces, el ser chico, entre comillas, te permite ser más flexible, más rápido en la toma de decisiones, que es lo que hemos procurado, que la ventaja que podamos tener. Entonces, eso significa que a tus líderes en el negocio les das un poquito trata de transmitirle cuál es tu forma de pensar y tu lógica, okay, para que les ayude a tomar decisiones, ¿no? Claro que nunca va a ser lo mismo, ¿no? Y si tú estás pensando que van a pensar exactamente igual que tú, pues eso no va a suceder, ¿no? Y yo les decía que si me tocara diseñar otra vez me tocara diseñar los planes de estudio, quitaría muchas materias que me tocaron y pondría lógica, sentido común y okay, disciplina, seguimiento, ¿no? Esos serían los dolores internos. Correctamente. El tema de seguimiento. Lógica, sentido común. Que va muy arraigado a creo que más que es en nuestra cultura. Yo siempre he dicho que la mayoría de los errores que suceden, y no solo en el negocio en general, son cosas sencillas. No es que les falló un cálculo, no es porque le sacaron la raíz cuadrada y no. Son cosas que no siguieron un procedimiento, son cosas que el sentido común les dijo, si lo hubieran aplicado no se hubiera cometido ese tipo de error. Okay. Y también no en todos los ámbitos se aplica, incluso en el mismo liderazgo, ¿no? El tema del recurso humano siempre es un reto en cualquier empresa. Claro. O sea, ese es donde más retos hay, donde hay más challenges para... Y en tema de liderazgo, lo que yo te puedo decir es que yo he platicado con la gente, le digo, mira, yo lo que me gustaría hacer contigo es enseñarte a que tú estés preparado para que pongas tu propio negocio. Okay. No importa si mañana te vas de aquí de comida, es más, vete, a lo mejor hacemos negocio, me vendo. Pero mientras a que esté aquí te quiero preparado y trabajando así. Por eso me interesa que no importa que mañana te vayas. Sí. Porque creo que sería una manera de que pensara, oye, ¿cómo actuaría yo si fuera mi negocio? Eso es todo un reto, que logres cambiar esa mentalidad. No todo el mundo está preparado, no claro, todo el mundo quiere esa responsabilidad, pero bueno, eso es lo que se intenta y pues no hay nada perfecto, ¿no? Oye, y digo, ya hablando ahora de temas de control y de sistemas, sin tocar la parte de ventas para no meternos para esa parte, en tu empresa que empezaste en el 2010 a operar, ahorita estamos en 2026, ¿cuándo decidiste o cómo decidiste meter un sistema? ¿Metiste un ERP es todo un tema? ¿O tenían Excel? Porque llegas, digo, yo en la chamba, digo, en el rol que traigo ahora de consultoría, llego a alguna empresa a asesorarlos y lo primero que veo es que... ¿Con qué trabajan? Sí, la primera que tengo que preguntar es con qué trabajan para saber qué información tienes, ¿verdad? O sea, si yo fuera a asesorarlos directamente a ustedes, pues te digo, oye, ¿cómo tomas decisiones? ¿Tienes...? Mira, esto es todo un tema. Hace algunos años, ya bastantes, me tocó hacer un viaje a Brasil específicamente. Okay. A acompañar a los dueños del negocio, uno de los dueños del negocio. Se había decidido cambiar el ERP. Y se vio desde el SAP, desde los más Oracle, de los más caros, de los más completos.
Y se decidió por un sistema desarrollado en Latinoamérica, Okay. pensando y con el argumento pues de que era más flexible, porque aquí los cambios que hablamos hace rato, sobre todo fiscales, Sí. pues son más constantes, ¿no? Y que el sistema fuera un poquito más amigable para ajustarlo a lo que se requiriera, ¿no? Me tocó ir a Brasil y fuimos a ver algunas empresas de acero Sí. que operaban el sistema. Okay. Lo único que yo te puedo decir que vi y que me quedó grabado, lo que me dijeron en general fue que el sistema funcionaba. No era... Pero el coco, el coco de todo, son dos cosas de la implementación. Una, que tenga ya todos tus procesos documentados. Sí. Y que el dueño esté dispuesto a ese dolor de parto que va a ser el cambio de sistema, ¿no? Que esté dispuesto a darles presupuesto de tiempo, de que cosas no van a salir a tiempo, porque la gente, cada quien va a tener que hacer su parte. Pero ya llegando al tema específico de los sistemas, yo lo que te puedo decir es, yo creo que es un área de oportunidad muy grande. Se requiere saber que tu gente, por lo menos por allá, sepan usarlo y sepan obtener la información adecuada para poder evaluar los temas importantes del negocio, de cada área. En general, yo no te pudiera decir, me ha tocado usar varios. Uno sí, definitivamente no los volvería a usar. Pero creo que muchas veces en los sistemas es como una computadora o como tu teléfono. Tienen muchas más funciones de las que realmente usamos. Okay. Tenemos que dedicarle más tiempo a prepararnos para poderle sacar provecho a ese sistema y nos diera la información que realmente ocupamos para evaluar y tomar decisiones. Okay. Sí, desde un principio, salvo muy al inicio, sí operamos un Excel. Un RP. Ok. Salvo al principio, cuando éramos 4 personas, pues eran operaciones por camión, ¿no? Sí. Lo que se compraba se vendía, era muy fácil controlarlo, pero sí pronto empezamos a usar un ERP. Ok. En cuanto se tuvo algo de inventario para controlarlo. Ok. Pues fíjate, entonces ahorita mencionaste que te dijeron que eran dos cosas, que era tener los procesos documentados y que les dieran presupuesto de tiempo para poder, y de dinero. Oye, y yo agregaría algo más ahí, pues tener toda la información en orden para cargar la primera parte del... No, claro. Sí. El sistema no te va a inventar nada, va a agarrar lo que ya tienes. Claro, entonces... Sí. Pues es bien interesante porque en la parte que me toca luego ver a mí, pues llegas a alguna empresa y les dices, oye, pues ¿tienes todo esto? Pues no, ahora no tengo procesos. Oye, pues ¿cómo vamos a implementar esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Sí, ¿crees que vas a empezar de aquí cuando hay un trabajo previo? Y el problema de eso es que muchas veces cuando hay distintos tipos de dueños o líderes, ¿no? Sí. Cuando el dueño no está metido mucho en las tripas, te va a decir, no, tú hazlo tú. Velo tú, eso es, no dimensiona el impacto y el trabajo que se requiere para tener una información como debe de ser, el trabajo previo que hay que hacer para empezar a generar la información. Y a veces hay ciertos conflictos porque por decir, oye, pues a mí ya me daban los números. Pues sí, pero hay que ver la calidad de la información, ¿no? Que te están presentando, ¿no? Totalmente. Porque luego el problema de esto es que, o de los principales, creo, beneficios de tener un sistema, es que en todos los negocios que yo conozco, hay un área que subsidia a otra. Siempre habrá una línea de productos que son los que dan negocio y otros que por sí solo a lo mejor te aportan un costo o una pérdida. Y parte del sistema es precisamente tener claro en tu negocio, oye, qué aporta y qué no aporta. Porque el dueño podrá ver los números generales o hasta por líneas. Sí. Pero si vas y te vas a más a detalle, hay cosas que la está subsidiando, definitivamente. Claro. Y es muy difícil verlo cuando no tienes realmente un sistema bien establecido, porque sería mucha información, un poquito muy difícil de analizar. Ya cuando tienes un sistema adecuado, pues va a ser más claro decirte, mira, pues estas líneas son las que te aportan la utilidad del negocio y ya las andamos cargando, ¿no? Sí, son las que hacen que el negocio no avance. Pues avanzando con la entrevista, vamos a entrar al tema de los dolores externos, las causas externas y
y que nos platiques un poco de las oportunidades y retos que ves en tu empresa o en general para los empresarios que se dediquen al acero y aunque no se dediquen al acero, como empresario, el tema de las oportunidades que ves, ¿no? ¿Qué oportunidades ves para...? Mira, yo recuerdo que hace mucho tiempo le escuché a decir a mi ex patrón, que una de las cosas buenas del país donde vivíamos, o sea, mi querido México, sí, era que todavía hay que hacer. O sea, si nos comparamos con un país de primer mundo, pues hay un mundo de cosas por infraestructura y mil cosas por hacer. Entonces yo creo que tienes razón. Yo creo que hay mucha oportunidad, hay mucho por hacer. Y a diferencia de países donde ya están muy maduros, y realmente siento que a lo mejor es mucho más difícil su desarrollo. Okay. Entonces, sí veo oportunidades también en el área de ciertos productos que fabricamos, porque México es un país muy tradicionalista en su forma de construir. Entonces, si tú comparas la forma como construimos viviendas, oficinas aquí en México, con un país como Estados Unidos, te das cuenta que todos utilizamos muchos productos que son muy ineficientes, como un block, cuestión térmica. Entonces, creo que ahí no tenemos una buena oportunidad, porque hay un área que sustituye esos productos, que son el material de STAAD, que su uso viene creciendo. Okay. Y viene sustituyendo productos menos eficientes en cuestión térmica, más inseguros o menos, digamos, que en otros países de primer mundo ya no los usan. Entonces, es una ventaja y es una oportunidad. Yo creo que por ahí hay muy buena oportunidad en los cambios de paradigmas de construcción, y creo que manejamos algunos productos que tienen mucho futuro. Los productos en sí que uno vende tienen también su ciclo. Sí. Algunos ya están muy maduros. Un ejemplo, antes un cuadrado de media sólido era un producto que era de los que más se vendía. Actualmente lo sustituyeron por tubulares, ya casi nadie lo usa. Entonces, ciertos productos tienden a cumplir ciclos, y creo que otros tienden a ir creciendo, como es el caso de la construcción ligera. Okay. Y creo que ahí, entre otras, hay buena oportunidad. Oye, y por ejemplo, otra vez en la parte, estamos platicando de producto, pero en la interacción con el cliente, ¿dónde ves oportunidades desde el punto de vista de tu empresa? O sea, en las entregas, en cómo atiendes al cliente, ¿qué oportunidad pudieras ver ahí en alguien que se dedica a lo que hacen ustedes? Yo creo que, mira, mucho del enfoque que nosotros tenemos es en cuestión de algunos productos. Atendemos tanto al mostrador como el mayoreo, sobre todo de naves industriales, ¿no? Y yo creo que la oportunidad que tenemos nosotros, por ejemplo, te voy a hablar más del área industrial, o de naves industriales, o de los productos que nosotros manufacturamos. Yo creo que la oportunidad que tenemos, si nosotros tenemos un poquito más de comunicación con el cliente y tenemos con más tiempo, conocemos de sus proyectos, nos permite buscar mejores costos, hablándote de láminas, de productos, que son de un mayor margen para nosotros y aún así un mejor beneficio para ellos. Yo creo que en ese sentido, el saber, el tener un poquito de la logística de los proyectos futuros de nuestros clientes nos ayudaría a tomar decisiones, sobre todo de compras adelantadas, que van a tardar 3 meses en llegar. Ok, y esa parte sí la tienes dentro de tu organización. O sea, hay alguien internamente que te esté, quiero imaginarme, que se sienta contigo una vez a la semana y te dice, ¿sabes qué? César, patrón, jefe, aquí traigo esta lista de todos estos proyectos. Fíjate que no como... O es más bien relación tú con relación, dueños. Es un poquito de todo, ¿no? Como con los gerentes y sus vendedores, la información que ellos puedan tener de la gente con lo que ellos interactúan. Mi socio y yo tenemos relación directa con algunos de ellos, entonces una parte la hacemos físicamente nosotros, y otra a través de gerentes y vendedores, de tratar de tener información de lo que viene para prepararnos y tener una ventaja de costo y de producto. Ok. Oye, ¿cuáles ves como riesgos y retos desde donde estás ahorita viendo, o sea, cómo se están moviendo las piezas y la economía y lo que hemos estado platicando del gobierno y de cómo está el precio del acero? Riesgos y retos. Yo creo que los principales riesgos y retos que enfrentamos es una incertidumbre
ahorita estamos viviendo una situación muy especial. Tenemos una incertidumbre doméstica, como dicen los americanos, una importada. Ok. O sea, tenemos un señor acá que dependemos, un país que dependemos más en la frontera de cómo le va, y tomando políticas de comercio exterior todos los días, lo cual crea una incertidumbre que inhibe la inversión. Ok. Y por el lado de México, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que nuestros políticos ahorita están más preocupados por sobrevivir y mantenerse que por promover el desarrollo económico, ¿no? Aunque eso les impacte directamente, porque pues no les va a alcanzar el dinero para todo lo que ellos quieren y están haciendo, ¿no? Uno de los principales factores, creo yo, es eso, porque si me pongo en el lugar de una persona que van a venir a invertir en México, de una maquila específicamente, que es lo fuerte aquí, pues es muy difícil tomar una decisión, porque si en Estados Unidos le están diciendo, oye, produce aquí para que no pagues aranceles, y te pongo un arancel si produces allá, si yo me pongo a pensar, bueno, me regreso a producir a Estados Unidos, porque todos van a producir aquí y todos van a incrementar su costo. Pero ¿qué pasa si mañana, en 3 años que este señor no esté, y el que llegue diga, no, van para atrás los filters? O sea, si se pone a construir la fábrica ahorita, quizás ni siquiera termina hacerla para cuando este señor ya no va a estar. Claro. Entonces, ellos están viviendo una situación que normalmente son más de países como los nuestros, de incertidumbre y cambio de reglas más seguido. Lo están viviendo, entonces eso nos afecta. Traemos a dos fuegos. Yo creo que el reto va a ser, en el corto plazo, sobrevivir. Sí. Y en el mediano plazo, entender si esto se mantiene, cómo se puede operar, cómo va a ser viable no es sencillo, no es fácil ver definitivamente. Yo creo que también se van a tener que tomar decisiones a niveles gubernamentales, porque la realidad les va a alcanzar por los dos lados. Entonces, una vez que se definan las reglas, es ver y adaptar nuestros negocios, hacer lo que se tenga que hacer, porque no vamos a poder seguir operando. Si las condiciones se mantienen, vamos a tener que hacer cambios drásticos en nuestros negocios. No podemos estar operando de la manera que lo estamos haciendo ahorita. Oye, ¿están planeando para ese escenario ustedes o...? Mira, nos hemos venido ajustando poco a poco en cuestión de ¿qué pasa? Temas. Sí. Se va a reducir la jornada de trabajo. Hay más días de vacaciones. Sí. Se ha aumentado el salario mínimo, que está bien por la calidad de vida de la gente. Sin embargo, no va acompañado de una cultura de productividad, decir, oye, vamos a trabajar 5 días, pero en los 5 días podemos producir lo que producíamos en 6. No. Entonces, los negocios que estamos abiertos al público, vamos a tener que hacer una adaptación de o recortar horarios o hacer algo que para mí en lo particular, que me tocó de alguna manera estar en algún tiempo apoyando un negocio en Estados Unidos que trabajaba, que hacía lo que nosotros vamos a llegar en 5 años, es factible, es muy bueno, siempre y cuando tengamos la cultura de la productividad. Okay. Entonces, nosotros de alguna manera hemos venido adaptándonos poco a poco, pero más que nada por las circunstancias económicas, por el movimiento de negocio que hay, ¿no? Pero eventualmente vamos a tener que adaptarnos a operar de una manera, necesariamente, si nos aumenta nuestro costo de operación, por más vacaciones, por menos horas, por todo, vamos a tener que buscar cómo operar y mejorar el margen, si no, no tiene sentido el negocio, porque el costo se está aumentando. Impuestos, el Estado debe venir de 1.80 hasta todo el mundo se quedó llamando así, a las nóminas ya va a más de 4%, entre 4 y 5%. Entonces, se está volviendo muy, muy oneroso por todos lados operar. Entonces, las estructuras de los negocios tienen que cambiar en muchos sentidos. Y yo creo que eso o lo haces, o no tienes... No va a haber cómo no, porque no ves que sube el precio. No. Vamos a hablar ahora del tema de sucesión y continuidad. Ahorita dijiste que tienes 52 años, ¿verdad? Ya estás en la recta final de lo que dirían la gente que es empleada, pues, para ir a hacer su pensión o su jubilación. Empezar a negociar. A planear ya. A planear el aterrizaje. El aterrizaje, correcto. En el tema de la sucesión, digo, hay muchos temas. Al final me gustaría explorar contigo, que platicaras
¿qué traes tú en mente? Sobre todo si alguien de tu familia, de tus hijas, porque al principio nos platicabas que tienes 2 hijas, ¿verdad? Correcto. ¿Van a tomar las riendas del negocio o vas a preparar a alguien que está dentro de tu equipo? Porque pues al final pues es una decisión de continuar con lo que tú empezaste ya en el 2009 y pues también se debe sentir debe ser un sentimiento difícil desprenderte o dejárselo a alguien más a que lo gestione, ¿no? Que lo siga manejando. Entonces, no sé si traigas... Si nos puedes platicar primero porque claro es un tema personal y... No. Mira, es un tema muy interesante porque me ha tocado ver empresas muy exitosas que terminan un ciclo porque no hubo precisamente un tema de sucesión. Ok. Y platicando con personas que están a lo mejor algunos años adelantado en tiempo, sobre todo en edad, pues si tú me preguntas cuál es el principal frustración que yo he visto en empresarios exitosos pues ha sido ese tema, el tema de la sucesión. Y yo siento que es un tema hay mucha oportunidad de desarrollar, sobre todo para temas de asesorías, de consultorías, de todo. Porque el tema de la asociación es un tema con muchas aristas. Sí. Porque ahí te metes con un tema familiar. Entonces, al momento vamos a pensar que el sucesor es un familiar, que es un hijo del actual dueño, del pionero, del que lo creó. Hay varias cosas, ¿no? Las decisiones en el ámbito familiar son tomadas más con el corazón y con cierta lógica muy diferente a la práctica del negocio. Entonces, a veces hacer entender al núcleo familiar que una decisión tiene que ser tomada por beneficio del negocio, aunque sea que se van a beneficiar los demás familiares, que no es mi caso, pues es muy difícil, ¿no? Porque ya te metes en temas hasta de la pareja, ¿no? Pues ¿por cómo? Pues, mi otro hijo, sí, pero no todos tienen las mismas capacidades ni tienen las mismas ganas, ¿no? Es un tema muy delicado, que lleva a conflictos que me han tocado familiares y peleas y todo. Yo creo que en mi caso yo lo que he hecho fue más que nada con mis hijas, no hay un manual, ¿no? El tiempo dirá si fue lo correcto o no. Tratar de prepararlas. Sobre todo la más grande estuvo un tiempo ahí en el negocio, tú la conociste. Sí. Pero no forzar nada. No forzar a que... Más bien mi preocupación es que esté preparada o preparadas para el momento que diga quiero y me quedo. No quieras empezar en ese momento a enseñarle lo que debió haber aprendido de hace años atrás. Entonces, en mi caso no te puedo decir no tengo certeza de. Lo que sí creo que va muy adelantada la preparación para que si en caso de que fuera una transición, al menos de mi parte, mucho más suave, porque ya soy una persona que conoce el negocio, conoce la logística, que habrá cosas más que enseñarle, sí es cierto. Yo hice con ella un plan de puntos, así como, a lo mejor tú en tu entrevista dijiste quiero tocar este punto, pues yo también, cosas que incluso a mí... Ya tienes un plan con ella, no, ya está desarrollado hace años. Ok. Pero de cosas, ella se inclinó por la ingeniería, ¿no? Pero cosas, te voy a poner cosas a lo mejor muy tontas, desde que entendieran, oye, cómo opera el tema de los impuestos, generales de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estados financieros, la diferencia entre una utilidad y lo que es el flujo, el manejo del dinero, cosas que ya primero generales y luego aterrizadas al negocio. Okay. De manera, intereses, enseñarle a calcular los intereses, o cómo te afectan el costo financiero, cosas que tengas un panorama y no que un día se te ocurra que ya quieres que tu hijo se integre en el negocio, pues es muy difícil, ¿no? Claro. Aparte, en México, un gran porcentaje de las empresas son familiares. Sí, definitivo. Entonces, a lo mejor no hay una estructura de gobierno muy definida, y todavía, yo lo sé porque lo he visto, ¿no? Negocios que tú pensaras que no, hay cotos de poder informales, hay situaciones
no muy buenas para el negocio, pero que así están. Y así camina. Así camina, ¿no? Pero pudiera estar mejor, ¿no? Claro. Gente que se va buena por ese tipo de situaciones, gente que le ponen no lo dejan desarrollarse, cosas, vicios que no ayudan mucho a un negocio. Pero sí creo que muchos de los negocios también en México, los fundadores, que pueden ser de mucho más edad que nosotros, vivieron una época, incluso a veces hasta económica, muy diferente a los hijos. Entonces, el hijo, al vivir en otro mundo, en otras condiciones, a veces le cuesta trabajo integrarse, porque pues él no batalló, él vivió otras cosas, incluso estudió en el extranjero, y traerle un negocio como el de nosotros, que no es muy glamuroso, a veces le cuesta trabajo. Y muchos empresarios, pues a veces hasta me han preguntado, hasta casi se arrepienten de haberlo mandado a estudiar al primer mundo, porque pues ya no le gusta el mundo donde está su negocio. Pues el negocio no está en Nueva York, ni está en Europa, está aquí, mijo, en este pueblo. Entonces, ese es todo un tema. En mi caso específico, yo más que nada he procurado formar para que si en su momento hay un interés real, porque esto no lo puede forzar, sea una transición más suave, ya preparado. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si ese momento nunca llega? ¿Qué pasa? O sea, ¿estás haciendo algo adicional por si ese momento no llega? ¿O todo va a seguir igual mientras sigas siendo dueño operador? Ajá. O sea, porque al final eres dueño operador, ¿verdad? Mira, la verdad es que no. Debería sí. Quizás ahorita en este momento específicamente estamos toreando una tormenta que no es la prioridad como tal. Sí. Pero sí es algo que tendríamos que hacer para buscar de alguna manera una continuidad del negocio, ¿no? Sí, fíjate que algo que me toca platicar a mí con el tema de la consultoría, sobre todo, ya sabes que pues, estoy metido con las empresas familiares. Algo que sucede, por ejemplo, como voy a usar tu caso, okay, tú traes el plan con tu hija está avanzando, pero no está definido al 100% o en un porcentaje más alto que ella siga. Pero tú como quiera, pues el paso del tiempo va a seguir y vas a necesitar a alguien que le siga dando al negocio. Claro. Entonces, mi recomendación es, pues desarrolla un grupo de liderazgo, los puestos claves más importantes, que tengan la manera de pensar que tienes tú, o el sentido común que tienes tú, para que en caso de que tu hija no entre, te sigan llevando el negocio. Porque vamos a decir, dentro de 10 años vas a decir, ¿sabes qué? O menos vas a decir, yo ya no quiero estar en todo dinámica, sí, en el día a día. Entonces vas a necesitar que esas gentes lo sigan llevando para que de ese punto en adelante tu negocio siga generando lo que tú necesitas para seguir viviendo como vives. Y van a tener que ser o ese equipo de liderazgo o va a tener que ser tu propia familia, ¿no? De acuerdo. Entonces, esa parte creo que sí es importante que la podamos ver o la explores. Sí, porque al final es algo que, como eres dueño operador, no haces la pausa y no hacen la disciplina correcta para poderlo ejecutar, ¿verdad? O no haces el plan. Entonces, esto es ahora sí que consejo, no para que lo tengan ahí. Tú y yo hemos platicado bastante de esos temas, ¿no? De acuerdo. Pero sí es importante, porque te voy a decir, el 30% de las empresas que me ha tocado asesorar, los hijos sí quieren estar. El otro 70% no les interesa lo que el papá haya hecho. Tú hiciste tu negocio, tú creciste, tú lo lograste. No entiendo por qué, creo que es una relación entre los papás y los hijos, pero el 70% no quieren. O sea, no quieren seguirle con el papá. Tú eres uno de esos casos extraordinarios que hay esa parte con tu hija, pues, ¿no? Sí, y habría que ver por ese 70% cuáles son las causas y las razones, ¿no? Sí, sí, pero ese es todo un tema, ¿no? Vamos a pedirte que nos compartas para ir cerrando la sesión.
una recomendación para estos 3 perfiles de dueños. El primer perfil son los dueños nuevos. ¿Qué le recomendarías a un dueño nuevo ahorita en 2026 basado en tu experiencia? Pues que tuviera muy claro qué es lo que quiere hacer. Okay. Que entienda que el emprendimiento va a pasar por un proceso incluso de soledad. El emprendimiento es un proceso que es nada más que entienda que el proyecto es de él nada más, y probablemente la mayoría de gente no lo va a entender. Que el desarrollo de un proyecto no es una línea ascendente, tiene sus baches. Okay. Que por cierto, ahorita me acordé de un libro que se llama The Dip. The Dip, ok. The Dip, que es... Sí. Entonces habla de ese tipo de cómo se desarrolla regularmente un negocio, y muchas veces le llaman el valle de la muerte, ¿no? Cuando sientes que te estancas, muchos tiran la toalla, y que a final de cuentas, como que vas empezando, tienes que buscar hacerle una forma de vida. Ok. Para los dueños intermedios que ya crecieron, ya traen un nombre, una reputación. Mira, que sean muy cuidadosos con el crecimiento. Ok. Conforme su negocio ya tuvo un avance, ya tiene una cierta estructura, yo diga, lo que piensas en crecer, crece a la mitad. A lo mejor tiene que ver con el tema de ser un poquito conservador por los tiempos malos, pero es de alguna manera un seguro. No le apuestes, no en cada juego apuestes todas las cartas. Okay. Eso es lo que yo recomendaría. A final de cuentas, a través de los años puede que te dé mejores resultados. A lo mejor yo hubiera sido un poquito más conservador. Ok, ser conservador. Hasta cierto punto, obviamente. En el crecimiento del negocio. Crecimiento del negocio. Ok. Y para los dueños que son veteranos, así como tú, que ya están de 50 años para arriba. Pues yo que les voy a enseñar, quisiera que me dijera, ¿no? Yo lo que creo es que también uno no se debe olvidar de que pues el negocio es parte de tu vida, no tienes una vida y debes tener un equilibrio entre como tal, ¿no? Entonces, porque hay personas que los ves ahí y se van a morir ahí. O sea, dejas tu salud, entonces tiene que haber de alguna manera un equilibrio. Okay. Y entender que todo tiene su tiempo, ¿no? Los tiempos cambian y se ocupa, lo que comentabas, sangre joven en un negocio para poder continuar. ¿Y por qué? Yo les decía, yo conozco vendedores que tienen ahorita casi 70 años, que fueron las estrellas en su momento. Por alguna razón tienen que seguir trabajando y ahorita andan perdidos en el mundo. ¿Por qué? Porque no se actualizaron y tratan al cliente como lo trataban hace 30, 40 años. Y ahora, pues los jóvenes piensan diferente. Hay nuevas formas de interacción. Es más, ahorita un joven le va a extrañar que le marques por teléfono. O sea, entonces, los negocios ocupan gente que provoque cambios, que incomode. Y por eso muchas veces es muy bueno cuando es un familiar, un hijo, porque saben que lo van a aguantar, porque saben que el dueño lo va a incomodar, pero entonces lo que sí creo es uno tiene que ser consciente que las cosas tienen ciclos y tiempos y debe estar abierto a que el negocio, para que funcione hoy, no va a ser la misma fórmula de ayer. Claro. Y el principal enemigo de un empresario exitoso, creo yo que ha sido su éxito, porque defiendes las formas de operar diciendo, mira, con esto yo hice esto, con esto. El único problema es que no fue hoy, fue hace 30 años. Y la fórmula ya no es exactamente la misma. Eso es lo que yo pudiera decir. Muy buena recomendación. Entonces, a los dueños veteranos es que tengan humildad, sí, y que reconozcan que las cosas cambian y se hacen de una manera diferente. A mí me preguntan a veces que, oye, cuando tienes mucho en el acero, oye, ¿tú crees que va a subir o bajar? Mira, le digo, si supieran estaría hablando contigo. Yo entre más tiempo pasa siento que sé menos. Ok. Porque, o quizás no que sepa menos, sino que me siento menos con autoridad para decir cómo son o cómo van a ser las cosas. Porque si algo te enseña el tiempo es que nada es completamente cierto. No. El tiempo puede ser el mejor aliado o el peor enemigo, ¿eh? Así es. Entonces, aferrarse a sus ideas, claro, hay cosas muy buenas, pero yo digo que el momento que te haces viejo para lo que sea, es el momento que tú te aferras a ya no cambiar
y a defender tus ideas que como si fueran la única verdad. Mientras tú estés pensando y buscando la manera de irte adaptando y aprendiendo y cambiando las cosas, puedes quizás ser productivo. Pero el momento que uno dice, no, esto es así, es donde ya no estás dispuesto a cambiar tus ideas y tus formas. Yo creo que ya hay de obsoleto. Claro. Oye, vamos a pasar a otro punto. Son preguntas rápidas. Lo primero que pienses y te acuerdes que te sucedió, nos lo puedes compartir. Claro que sí. Y también puedes decir, oye, ¿sabes qué? Paso. Ok. Sí. Ok. Un error que te costó dinero en el negocio, ¿eh? Sí, vaya, el tema de movimiento de comercio exterior que hicimos de la compra de unos materiales a una maquiladora y no tener la certeza de un recoveco de la ley que estaba una trampa que nos costó mucho dinero. Ok. Una decisión que te dio paz. Deshacerme de algunas personas que como ahora le dicen, son tóxicas en tu negocio para ti, para el negocio y para los compañeros. Ok. ¿Un consejo para elegir socios o gerentes? Yo creo que actualmente, bueno, a mi criterio, quizás socios y gerentes pudiera ser un poquito diferente, ¿no? Ok, socios. Pero en los socios yo creo que tengan más o menos una visión para empezar, de edad. Tiene mucho que ver. Porque conforme pasa el tiempo ya tus prioridades y tus cosas son diferentes. Definitivo. Y parece que no, pero una cierta calidad moral. Tienes que confiar en esa persona. Fuera de lo que vaya a aportar al negocio, en lo económico, en trabajo, tienes que confiar en esa persona. Tú no puedes estar cuidando. Entonces, es un requisito indispensable que tú tengas confianza en la moralidad de la persona que vaya a ser tu socio. Ok. Entonces sería confianza. Así es. Ok. Y valores similares. Correcto. Ok. O parecidos. A lo mejor no vamos a ser exactamente igual, ¿no? Pero sí que haya un tema muy similar. Eso va a ayudar a que las cosas funcionen. ¿Qué nunca delegarías? Yo creo que lo que ninguna persona, al menos en un negocio del tamaño de nosotros, es el rumbo y la estrategia. Okay. El rumbo del negocio. ¿Hacia dónde? Difícilmente lo puedes delegar. Tienes que estar tú viendo hacia dónde, aunque tú no lo operes, ¿no? Ok. ¿Qué te gustaría que la gente que nos está viendo y escuchando, qué te gustaría que la gente entendiera de ser dueño? Bueno, que conlleva muchas responsabilidades. Va más allá del propio. Yo creo que tienes más responsabilidades que autoridad, definitivamente, siendo un dueño. Desde con tu gente, eres responsable de alguna manera del ingreso, del trabajo, de la situación de la mayoría de la gente que participa contigo, afectas a tus clientes. Entonces, es una responsabilidad y es una forma de vida también. La gente muchas veces piensa que el ser dueño de un negocio, lo único que piensa es en dinero. Y pues, obviamente, vivimos en un sistema capitalista y lo haces también con fines de lucro. Pero conlleva mucho más que eso. No, son muchas. Es una forma de vida y es una mentalidad que te tienes que hacer como tal para poder dirigir como accionista y como operando el negocio, porque no es lo mismo que ser accionista, y sentirte como un dueño, ¿no? Que muchas veces no lo entienden ni tampoco lo tienen que entender. Muchas personas buscan algo muy seguro y no los critico. Vemos personas para todo y nosotros los ocupamos también. Entonces, es una forma de vida, es una vida un poquito más arriesgada, es un poquito menos cierta, digamos, claro, que a lo mejor. Entonces, esa parte, yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad. México, a través de los años, si una cosa buena yo veo en México es que la movilidad social se ha acelerado. Quizás 2 generaciones atrás era muy difícil que una persona que había nacido en una condición económica muy desfavorable primero lograra tener una carrera profesional, lograra crear y desarrollar un negocio. Entonces yo creo que esa parte se ha mejorado mucho. Entonces sí creo que cualquiera que quiera hacerlo en su nivel lo puede hacer. Y yo le diría a todo el mundo, pues yo al menos que no se mueran sin intentarlo, ¿no? Muy importante. Y otra es que uno de los problemas que tenemos en nuestro, ya esa parte, ¿no? En nuestro país es, desde la misma, alguien me decía, mira, no lo leía,
¿por qué hay tanto emprendedor en Estados Unidos? Por ejemplo, comparado con México. Dice, allá existe segundas oportunidades. Las mismas leyes económicas del Chapter 11, Chapter 11, sí. Y vuelven a empezar y todo. Entonces hay es un tema más cultural. Aquí en México es un poquito más estricto y te castiga un poquito más. Pero creo que poco a poco se va mejorando. El ser empresario, ser dueño es estar lidiando con fracasos, con tropiezos. Y yo creo que es el mayor reto. Si vas mentalizado a que vas a enfrentarte con eso, yo creo que la mayoría de las personas pudieran, en mayor o menor proporción, desarrollar algo. México ha cambiado en ese sentido. Yo creo que yo les diría lo mismo que le digo a mis gerentes. O sea, aprende lo que puedas. En más, yo les digo, yo te voy a enseñar. Yo que me reservo de decirte, no le voy a enseñar porque más es la competencia. No hay muchos secretos. Lo que yo te puedo enseñar y me preguntes, y lo que yo no tengo problema con eso. Ocupamos más gente que cree, que desarrolle, que genere economía. Estoy de acuerdo contigo, y como dices tú, yo creo que el reto está más bien en incentivar a las nuevas generaciones a hacer eso y a buscar los espacios que hay, porque los espacios ahí están. La cosa es que nadie ha ido a reclamarlos, a decir, oye, sabes que yo soy de aquí y esto es lo que quiero hacer, ¿no? Correcto. Y es una cuestión desde cultural, desde educación, pero yo creo que hay una área de oportunidad en cuanto a desde la formación de un niño, en decirle, simplemente nuestro sistema educativo es, al menos me tocó, o malo o bueno, ¿no? O sea, o reprobaste, ¿no? Cuando no es saber que la vida es una parte y el negocio es una parte de cosas que te vas a equivocar. Nomás que tienes que atinarle más que las que te equivoques para que sobreviva, nada más. Claro. Pero no que te equivoques y pues te claves a decir, oye, pues si tú pensabas que todo te iba a salir bien, pues desde un principio ya estás condenado a esto que no iba a durar, ¿no? No, pues esa es la frase. O sea, para ser empresario, acostúmbrate que le vas a fallar más veces que le vas a atinar, ¿verdad? Eso es un hecho, ¿no? Sí, yo creo que es algo real, algo que así es. Ok. Pues muchas gracias, César, por estar en esta entrevista el día de hoy con nosotros. Gracias por tu tiempo, porque... No, gracias por invitarme y la verdad, discúlpame que me había tardado, pero no, hombre, aquí estamos y con todo gusto. No, pues ahora sí, para que haya más seguidores. Oye, ahora sí, la segunda parte hay que hacer la misma, pero en inglés. Ok, está bien. Claro que sí. Sí, la verdad es de que encantado de tenerte a ti, gracias. Pues es muy importante que se suscriban al canal con el número de suscriptores a la alza. Nos ayudan a generar más contenido, nos ayudan a invitar a más gente como César a compartir sus experiencias. Entonces, por aquí debe haber un botoncito que no lo veo, pero ahí le das suscríbete y te van a llegar las entrevistas completas y te van a llegar los videos cortos que estamos haciendo. Y pues agradezco su apoyo al canal y pues a seguirle. Gracias.